Hola, bienvenidos. Vamos a ver hoy día planificación y proyección financiera de proyectos, parte 2. Vamos con ello. Vamos a responder básicamente dos preguntas. ¿Con qué indicadores de rentabilidad puedo trabajar para un proyecto, para un flujo de un proyecto? ¿Qué alternativas de financiamiento puedo ocupar para financiar la inversión de este proyecto? Dentro de los indicadores de rentabilidad vamos a revisar tres: el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación contable. Vamos con el primero. El valor actual neto básicamente mide la ganancia o la pérdida neta de un proyecto, de los flujos de un proyecto, ¿ya? Y se calcula sumando la inversión inicial en negativo con los flujos del proyecto. Veamos. Entonces aquí tengo menos la inversión inicial, el I0, que corresponde a la inversión inicial, más el flujo 1, que es ingresos menos egresos, partido por 1 más una tasa de rentabilidad. Entonces el primer flujo va a estar elevado a 1, el 1 más K va a estar elevado a 1, en el flujo 2 va a estar 1 más K elevado a 2 y así sucesivamente. Y al hacer esta suma y después restar la inversión, eso me da el VAN. Si me da positivo es rentable, si me da negativo no es rentable. Entonces, si el VAN es mayor que 0, significa que el proyecto es rentable. Eso significa básicamente que yo pude cubrir todos mis egresos y cubrir la inversión con los ingresos proyectados del proyecto. Y aquí se recomienda realizar el proyecto. Si el VAN es igual a 0, significa que mis ingresos fueron iguales a mis egresos y a mis inversiones, como un punto de equilibrio. Y si el VAN es menor que 0, significa que con mis ingresos no alcancé a cubrir mis egresos e inversión, por lo tanto el proyecto no se debería realizar con este flujo dado. Vamos a ver ahora dos ejemplos, donde hay el primer ejemplo con un VAN positivo que se debe realizar y el segundo ejemplo con un VAN negativo que no se debe realizar. Los datos de este ejemplo son los siguientes. Hay una inversión de 1000, el flujo en el año 1 es 3000, el flujo en el año 2 es 5000, el flujo en el año 3 es 6000 y la tasa de rentabilidad que vamos a ocupar para descontar es de un 5%. Y nos piden calcular el proyecto e indicar si el proyecto es rentable o no, y si lo hacemos o no. Aplicando la fórmula, menos 1000 más el flujo 1, 3000 partido por 1 más 0,05 elevado a 1, más 5000 partido por 1,05 elevado a 2, más 6000 partido por 1,05 elevado a 3. Al sumar y restar todo eso, nos da que el VAN da 11.575, una cifra muy superior a 0. Por lo tanto, el proyecto es rentable y se recomienda aceptar. Vamos con el ejemplo 2. La inversión aquí son 2.000, el flujo en el año 1 es 400, el flujo en el año 2 es 500 y el flujo en el año 3 es 600 y se ocupa una tasa de corte del 5%. Calculemos. Entonces, al calcular el VAN, menos 2.000 más los flujos, me da que el VAN me da menos 647, o sea, es un VAN menor a 0. Eso significa que el proyecto no es rentable, por lo tanto se recomienda no realizarlo. Ese es el primer indicador. Mide la rentabilidad del flujo, puede ser positiva o negativa. Si es positiva, se recomienda hacer. Si es negativa, se recomienda no hacer. Después viene la tasa interna de retorno, que también mide la rentabilidad, pero la mide en el formato de porcentaje. O sea, un 30% de rentabilidad, un 20% de rentabilidad. El TIR se define como la tasa interna de retorno, la rentabilidad máxima que yo le puedo sacar a los flujos del proyecto. ¿Ya? Y si tiene un flujo, va a ser una ecuación de primer grado. Si tiene dos flujos, va a ser una ecuación de segundo grado. Y si tiene tres o más flujos, ya va a ser un poco más complicado en términos matemáticos, así que se lo vamos a dejar al Excel. ¿Ya? Y con eso vamos a trabajar. La TIR es la tasa que hace el VAN igual a 0. La fórmula para calcular esto está aquí, es implícita desde el VAN. Si ustedes se fijan, menos inversión, menos I0, más el flujo 1 partido por 1 más la TIR. Aquí la incógnita es la TIR, ¿ya? Porque el VAN es 0, ¿ya? Y con eso empiezo a calcular. Entonces, si la tasa de rentabilidad del proyecto es mayor que la tasa de un depósito a plazo, que en este caso sería acá, el proyecto va a ser rentable y me conviene realizarlo. O sea, me conviene invertir en este proyecto porque voy a tener una rentabilidad mayor que lo que me da el depósito a plazo. Pero si es al revés, me conviene no realizar el proyecto. Y si es igual, me es indiferente en realizar el proyecto, meter la plata en el banco. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo 1, la inversión es 1000, el flujo del año 1 es 3000, el flujo del año 2 es 5000, en el año 3 es
6.000 y la tasa es un 5%. Entonces yo calculo el bundle, aplico Excel y me da que la TIR es un 343. Y eso es muy superior al 5%, por lo tanto me conviene realizar el proyecto. Es decir, si yo invierto en el proyecto voy a tener una rentabilidad en porcentaje de un 343%, mientras que el banco me está dando un 5%. ¿Ya? Después viene el periodo de recuperación de la inversión, que es el tiempo que yo me demoro en recuperar la inversión. Si la recupero el primer año, el segundo año, si me demoro medio año en recuperarla, etc. Y para esto hay dos fórmulas posibles. Una, el periodo de recuperación contable, es dividir la inversión por el flujo promedio, en el caso que exista poca variabilidad en los flujos. Y la segunda fórmula es la cantidad de flujos hasta sumo los flujos hasta sumar la inversión. Ya cuando hay mucha variabilidad en los flujos. Si el periodo de recuperación es menor que n, o sea, si se demora, recupero la inversión en un menor tiempo a lo que yo evalúo el proyecto es rentable. Pero si yo evalúo el proyecto en 5 años y recupero la inversión en 10, no es rentable. Tan simple como eso. Si me demoro menos que el tiempo de evaluación, el proyecto es rentable. Vamos ahora con un ejemplo. Entonces voy a calcular la inversión partido por el flujo promedio. La inversión en este caso es 1.000 y el flujo promedio lo obtengo en sumar 3.000 más 5.000 más 6.000 dividido por 3, o me da 4.667 aproximadamente. Divido 1.000 por 4.667 me da 0,21 años. O sea, me demoro 0,21 años en recuperar la inversión, menos de un año. Aplico la segunda fórmula y lo que hago es se demora 0,33 en recuperar la inversión. ¿Ya? Como aproximadamente 4 meses. ¿Cuál fórmula es correcta? La segunda fórmula es correcta porque hay mayor variabilidad en los flujos. Entonces, me permite medir mucho más exacto la segunda fórmula, hasta que sumo la inversión. Después tenemos el ejemplo de aplicación 2. Tengo una inversión de 2.000, flujo de 400 el primer año, flujo de 500 el segundo, flujo de 600, una rentabilidad exigida del 5%. Aplico esto. Me da en el primer caso que recupero la inversión en 4 años, porque 2.000 partido por el flujo promedio me da 4 años, y en el segundo caso me da que recupero la inversión en más tiempo, y eso significa que este proyecto no es rentable, ya que el periodo de recuperación es mayor que el N, se recupera en 4 y y el proyecto se evalúa solo en 3. Vamos a ver ahora las alternativas de financiamiento y dentro de estas alternativas de financiamiento tenemos la siguiente, o vamos a revisar la siguiente. El crédito bancario, el factoring, el leasing, el capital semilla, el capital abeja, el capital ángel y el capital de riesgo. Vamos por el primero. El crédito bancario es un préstamo en dinero que entrega una entidad financiera, que puede ser un banco, a una persona o una empresa, previa evaluación de crédito. ¿Sí? La capacidad de pago del que está pidiendo el préstamo. Y obligándolo a devolver en cuotas, o en varias cuotas, o en una sola, el capital más los intereses como un premio por haber prestado esta plata. ¿Ya? Los requisitos, esto está orientado para pequeñas y medianas empresas ya en funcionamiento. ¿Qué requisitos tiene? Bueno, ser una pequeña empresa, persona natural con giro, o persona jurídica sin morosidades, sin DICOM. Contar con al menos 2 años de funcionamiento, declaración de impuestos al día, presentar un estado de situación. Esto está tomado como fuente los requisitos del Banco Estado. Después tenemos el factoring, que es un financiamiento en base a las facturas por cobrar que tiene la empresa. Entonces la empresa toma sus facturas por cobrar y se las entrega a una filial de un banco o a una empresa que se llama factoring, y esta empresa le anticipa plata, pero no le anticipa todo, le anticipa solo una parte, ¿ya? Y le cobra intereses adicionalmente. Pero si yo no tengo plata, me sirve. Ahora, la calidad de las facturas o de mis clientes debe ser buena, porque si no, no me van a entregar nada y me van a devolver mi factura. Orientado también para pequeñas y medianas empresas en funcionamiento. Dentro de los requisitos está demostrar facturación continua, ser una empresa o persona natural con giro, tener control de la deuda, historial de pago, presentar su carpeta tributaria, entre otras cosas. Después viene el leasing, que es un arrendamiento con opción de compra.
Entonces yo le pido a un banco o a una filial de un banco que compre una máquina, un equipo y que me lo entregue a mí en arriendo. Y en la última cuota a mí me dicen, ¿lo quiere o lo devuelve o pide otro nuevo? ¿Ya? Básicamente es eso. Entonces yo no tengo que desembolsar el valor y lo que hace básicamente es pagar un arriendo por esto, pero yo puedo descontar los intereses, lo cual es bastante interesante. Requisitos orientados para pequeñas y medianas empresas en funcionamiento. Los requisitos son solicitud del cliente, carta del proveedor, orden de compra, cotización del seguro y los últimos 3 meses, perdón, los últimos 3 balances de la empresa. Después tengo el leasing, pequeñas, bueno, hay un montón de requisitos asociados a los estados financieros. Después viene el capital semilla, que es un financiamiento inicial, fondos que no deben ser devueltos para la creación de una microempresa o para permitir el despegue o consolidación de una empresa ya existente. ¿Cuáles son los requisitos? Eh, tener un mínimo de 2.800.000, un máximo para entregarlo. Deberán entregar un aporte entre el 10% y el 20% que entrega Cercotec y está orientado para pequeñas y medianas empresas en formación o en funcionamiento. Y ahí les puse el link de la fuente. Después viene el Capital Abeja, que es un fondo concursable del Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, que apoya la puesta en marcha de negocios liderados por mujeres. Por eso se llama Capital Abeja, está orientado a mujeres. Requisitos: ser persona natural con nacionalidad chilena o extranjera, de sexo femenino, mayor de 18 años, no tener deudas laborales, no tener deudas tributarias, no tener condenas prácticas antisociales, etc. Después viene el financiamiento ángel, que se llama inversionistas ángeles o personas con experiencia y con dinero que están interesados en promover la iniciativa empresarial y participar en un buen negocio. Aquí tiene que entregar el emprendedor una parte de su negocio a este ángel. Requisitos: bueno, pasión por el emprendimiento, una visión clara de negocios, que sea un negocio escalable, ¿ya? Y contar con un buen plan de negocios. Bien, y con esto terminamos este video. En el próximo vamos a hablar de un curso de emprendimiento. No se lo pierdan. Muchas gracias por su atención.